Ese día no solamente detuvieron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ese día se disciplinó a la clase política del país. La intimidación, la presión y el chantaje a todo tipo de jueces. ¿Y qué está pasando ahora, Ecuador? El panorama político y judicial en este país ya está atravesando momentos de alta tensión tras las recientes acciones del Ejecutivo liderado por Daniel Noboa. Las críticas se han intensificado luego de la captura de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Un hecho que diversos analistas y figuras públicas interpretan no solo como un proceso judicial aislado, sino como un mensaje disciplinario hacia la clase política del país. Mónica Luzárraga, en su intervención, sostiene que esta detención simboliza una advertencia clara. Quien intente disputar el liderazgo o incomodar al poder central de Noboa enfrentará consecuencias severas que van más allá de la reputación, alcanzando la libertad personal e incluso la integridad física en un sistema carcelario colapsado. Y lo dice claro Mónica Luzárraga. Van a perseguir a los que participan, a los que ostenten oponerse al poder monárquico de Daniel Noboa, a los que quieran oponerse a la dictadura del noboísmo. Si es que existe el noboísmo, de los lilas sería mejor. Pero vamos a mirar a Mónica Luzárraga. Oigan, a mí también me encantaría creer que las renuncias y los líderes locales que están en funciones diciendo que es que no se van a reelegir porque tienen mejores cosas que hacer a menos de 8 meses de las elecciones son una triste casualidad y no un patrón. Pero no lo creo. Y no creo porque siento en realidad que toda esa posición de rehuirle al liderazgo tiene que ver con esto. Ese día no solamente detuvieron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Ese día se disciplinó a la clase política del país utilizando al alcalde de la ciudad más importante del Ecuador. Ese día el poder le envió un mensaje. Entre el poder y Daniel Noboa no se interpone nadie. Quien se atreve a disputar, que quien se atreva a representar de verdad, quien se atreva a incomodar, va a pagar un precio absolutamente caro. Y seamos claros, porque es que el miedo es real. Y ya no estamos hablando de destruirle la reputación a alguien. Es más, no estamos hablando de proscribir a alguien en el ámbito político. Estamos hablando literalmente entre la elección de perder nuestra vida o perder nuestra libertad. Y en un país donde las cárceles se ven así y sus presos están así, el encierro no es castigo, es condena a muerte. Pero quiero decir lo demás, hay algo que incomoda, pero que es necesario hablar. Estos liderazgos que hoy huyen están demostrando que pudieron ser líderes mientras no incomodaban, mientras no arriesgaban, mientras no desafiaban. Porque yo no voy a ignorar el miedo que sienten. Es más, no voy a juzgar que hoy decidan poner por encima de cualquier cosa sus prioridades personales y sus familias. Pero es que el espacio que están dejando no se lo están dejando a cualquiera. Están dejándole el espacio y la cancha limpia a una fuerza, a un poder que no busca competir, que busca imponerse. Un poder que no quiere ningún tipo de representación, quiere control. Un poder que no soporta, que no tolera ningún tipo de límite. Y menos de voces incómodas. Y entonces ahí, tu decisión como líder no es una decisión personal. Es una decisión que tiene consecuencias para todos los ciudadanos que confiaron en ti. Y antes, aunque el riesgo solamente hubiera sido competir y perder, hoy el gobierno advierte, sin ningún tipo de tapujo, que es que ni siquiera te lo va a permitir. Y es ahí en donde se define todo. La historia, queridos amigos, no cambia cuando nos sentimos miedo. La historia cambia cuando alguien, a pesar de sentir miedo, decide no retroceder. Por eso la pregunta ya no es quién va a ganar el 29 de noviembre del 2026. La pregunta real es quién va a estar dispuesto a sostenerse. Y para nosotros, ¿qué estamos dispuestos a permitir? Porque el 29 de noviembre no vamos a elegir solamente entre candidatos. Vamos a tener que hacer una selección entre dos caminos. Dejarle la cancha vacía a un poder autoritario o defender lo que aún nos queda. El destino de cada ciudad se está definiendo y decidiendo ahora. Y si Guayaquil no se rinde, no retrocede, no se arrodilla y no negocia su dignidad y no permite que quienes la lideren lo hagan, entonces Guayaquil se convierte en ejemplo. Y si ese ejemplo cae, pues no caerá sola, caerá de Ecuador entero. A esta preocupación se suma una denuncia de Ciro Guzmán, representante de la Federación Nacional de Abogados, quien advierte sobre una estrategia sistemática para captar el control total de las instituciones estatales. Según Guzmán, existe una presión asfixiante sobre los jueces de todos los niveles, desde la Corte Constitucional hasta los juzgados de primer y segundo nivel. La intimidación en la institución, porque eso es lo que están haciendo, el chantaje y la persecución se habrían convertido en herramientas recurrentes del Ejecutivo, escuchen bien, para alinear las decisiones judiciales con sus intereses políticos, especialmente en causas de relevancia para el gobierno, dejando poco espacio para la independencia y el debido proceso.
prácticamente la intimidación, la presión y el chantaje a todo tipo de jueces. Estamos hablando desde la máxima instancia, que es en este caso la Corte Constitucional, hasta jueces de primer nivel, jueces de segundo nivel. Es decir, ya no hay juez que se escape de este tipo de persecución cuando las causas que ellos están llevando adelante son causas que le interesan al Poder Ejecutivo de manera principal. Usted recordará que situaciones de estas empezaron con la jueza Nubia Vera. Más adelante, pues, continuó con todo el control, yo diría, el asalto indiscriminado a la función judicial que se hizo en la época de Mario Godoy. Él mismo llegó al Consejo de la Judicatura de manera absolutamente cuestionable. Ya usted recordará que se desestimaron como 20 denuncias que habían contra él en el proceso de sustanciación de la nominación del Consejo de la Judicatura. Y luego pues ya vinieron otros hechos. Vino el caso escandaloso del juez Carlos Serrano, ya, cuyos autores están tranquilos, impunes, no ha pasado nada, ¿ya? Y viene entonces la utilización de la fiscalía, ¿para qué? Para perseguir a los jueces y fiscales que no son afines a la orientación, a la voluntad, al interés que tiene el gobierno en la función judicial. El escenario que se avecina, si es que se consuman las pretensiones del Ejecutivo, es un escenario de terror. Porque entonces vamos a estar ante un Estado que, en lugar de garantizar los derechos y la justicia, simplemente resuelva todas las cosas al margen de la ley y respaldado en las armas, respaldado en la persecución, porque no se olvide que todo esto se hace bajo el estado de guerra, entre comillas, que tenemos en el... El análisis de esta situación sugiere un patrón de persecución indiscriminada que habría comenzado con figuras, recuerdan ustedes, como la jueza Nubia Vera, y se habría consolidado con la gestión de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo Narco. Los casos judiciales recientes marcados por la intervención de la Fiscalía para presionar a funcionarios no afines a la línea gubernamental dibujan un escenario donde la justicia parece ser utilizada como un brazo ejecutor de la voluntad presidencial. Esta dinámica, según los denunciantes, está minando la confianza ciudadana en las instituciones y dejando a los opositores en un estado de vulnerabilidad extrema ante el aparato estatal. Finalmente, el uso del estado de guerra o conflicto armado interno como marco para estas acciones ha generado alarmas sobre una posible deriva dictatorial. La militarización y la justificación de medidas excepcionales estarían sirviendo bajo esta óptica para resolver conflictos al margen de la ley y con el respaldo de las armas. La comunidad jurídica y política observa con temor que, de consolidarse estas pretensiones, Ecuador podría enfrentar un escenario de terror donde el Estado, en lugar de garantizar derechos, se convierte en el principal agente de persecución política, silenciando cualquier voz disidente bajo el peso del sistema judicial. En conclusión, mis amigos queridos, los testimonios de Luzárraga y Guzmán convergen en una advertencia crítica. La independencia judicial en Ecuador está bajo asedio. La captura de figuras opositoras y la presión sistemática sobre los jueces sugieren que el sistema de justicia está siendo instrumentalizado para consolidar un poder centralizado y autoritario. En este contexto, el futuro de la democracia ecuatoriana depende de la capacidad de su sociedad y sus instituciones para resistir la cooptación y exigir que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales, evitando que el miedo se convierta en la norma de la vida pública. ¿Qué va a pasar? Más nada. Van a seguir con lo mismo. Van a destrozar al Ecuador. Lo están destrozando. Y no dejarán que alguien que haga oposición al gobierno participe. Lo meten preso, lo persiguen, le inventan, le montan caos. Eso está pasando. Y hay gente que ya se está retirando de la política por eso. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No se olvide de dar un me gusta, un corazón, un super chat. Pero sobre todo,
comentar. Y gracias, 1.000.000 de gracias por mirarnos siempre. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.